Es fácil sentirse inocente cuando el daño que provocas lo viven otros y no tú. Crees ser buena persona, pero muchas veces vives indiferente al dolor del mundo, a la falta de comida de otros, a la guerra en otros países, porque está lejos o porque simplemente no estás ahí para vivirlo. Y entonces te convences de que no es tu responsabilidad, de que no es tu problema, de que alguien más se tiene que encargar. O incluso llegas a pensar que es normal que en el mundo exista maldad. Y mientras te quedas con los brazos cruzados, las cosas siguen pasando, hasta que un día te toca verlo de frente, y ahí todo cambia. Ya no puedes seguir actuando como si no fuera contigo, y peor aún, darte cuenta de que ese mal existe por ti. Y eso es exactamente lo que le pasa a Tony Stark. Porque en sus inicios no es un héroe, sino un hombre prepotente, narcisista, egoísta y completamente desconectado del daño que provocan sus propias acciones. Hasta que un día ese daño deja de estar lejos y le toca verlo de frente. En Afganistán, un convoy de soldados avanza por el desierto. Dentro del vehículo hay un hombre en traje, relajado, cómico, hablando con mucho sarcasmo. Es Tony Stark. Uno de los soldados le pide una foto. Tony acepta. Hace bromas, todo parece tranquilo, pero de pronto una explosión. No saben qué pasó, no saben de dónde vino. Un soldado le grita a otro que cuide de Stark. Empieza el combate. Uno a uno, todos mueren, todos menos él. Tony intenta pedir ayuda, saca su celular y en ese momento un misil cae frente a él. Tony mira al costado, lee algo que lo congela por dentro. Industrias Stark. No es un enemigo desconocido, no es un error, es suyo. Tony sobrevive, pero es capturado. Despierta rodeado de hombres armados. Ahora es un prisionero. 36 horas antes de que esto suceda, hay un evento en honor a Tony Stark. En este evento lo presentan ante el mundo como un inventor, genio, patriota, hijo de un legendario fabricante de armas. A los 4 años armó su primer circuito. A los 6 su primer motor. A los 17 se graduó con honores del MIT. Después de la muerte de su padre, Obadiah Stane, amigo de toda la vida de la familia, se hizo cargo de la empresa. Hasta que Tony, con solo 21 años, regresó como director general de Industrias Stark. Y desde entonces lo cambió todo. Transformó la industria armamentista, creó armas más inteligentes, más precisas, con un objetivo claro: asegurar la libertad y proteger a Estados Unidos. En ese evento le entregan un premio, pero Tony no está ahí. Está en un casino, rodeado de lujo, de alcohol y de mujeres. Podemos notar algo muy claro: Tony disfruta su vida sin culpa. Llega su amigo, el coronel James Rhodes. Cuando salen del casino, Tony toma el trofeo y se lo entrega a un desconocido, como si no valiera nada, como si el reconocimiento no le importara. Al salir del casino aparece una reportera, la señorita Brown. Tony solo se detiene porque le parece atractiva. Ella no pierde tiempo. Lo provoca con una pregunta directa. ¿Qué piensa de su apodo, el mercader de la muerte? Lo cuestiona por vender armas. Tony responde sin titubear, con una frase que define exactamente quién es en ese momento. Que la paz significa tener un mazo más grande que el del otro. No hay culpa, no hay duda, solo lógica fría. Tony pasa la noche con la reportera. Ella despierta sobresaltada por una voz tecnológica. Es Jarvis. Mira a su alrededor. Está en Malibú, California, en una mansión gigantesca, frente al mar. Lujo absoluto. Busca a Tony, pero se encuentra con Pepper Potts, la asistente de Tony, quien con educación y firmeza le pide que se vaya. Pepper es súper eficiente, seria y acostumbrada al caos. Vemos a Tony en su taller dentro de la casa, creando, trabajando. Pepper va a hablar con él, le recuerda los pendientes, le pregunta por un discurso que tiene que dar en el MIT. Tony responde que falta mucho. Pepper le dice que la están presionando. Tony responde algo muy revelador: desvíalo y absórbelo, no quiero que me lo transmitas. Tony es un hombre que no quiere problemas, quiere que alguien más los cargue. Es el cumpleaños de Pepper. Tony lo olvidó, pero a ella no parece afectarle, como si ya estuviera acostumbrada a no ser prioridad de Tony. Tony llega a un jet de la Fuerza Aérea. Su amigo, el coronel James, está molesto. Lo ha esperado 3 horas y a Tony no le importa. James le reclama su irresponsabilidad. Tony lo convence de tomar un trago. Llegan a la base aérea de Bagram, en Afganistán. Tony va a vender una arma nueva. Da una presentación frente a los soldados.
hace una pregunta provocadora. ¿Es mejor ser temido o respetado? Luego agrega, ¿es mucho pedir ambas? Esa pregunta no es casual. Tony cree que el respeto se impone, que la paz se controla y que el miedo es una herramienta válida cuando tienes el poder. Entonces presenta su creación, el Jericho, un arma devastadora, eficiente, espectacular. Después toma un trago, suena su teléfono. Es Obadiah. Le pregunta cómo le fue. Tony responde que muy bien y que lo ve mañana. Pero ya sabemos algo que Tony aún no entiende. La misma empresa que lo aplaude es la que lo va a destruir. Ahora regresamos a la primera escena. Tony está secuestrado. Tiene visiones borrosas. Luces, sombras, lo están operando. Despierta lentamente. Ve a un hombre rasurándose con total calma. Tony intenta incorporarse, pero el hombre se lo impide. Le dice que no es buena idea. Tony mira su cuerpo, nota que está conectado a una batería y entonces lo ve, un dispositivo extraño en su pecho. Tony entra en pánico, le pregunta qué le hizo. El hombre le responde con serenidad, le salvó la vida. Sacó toda la metralla posible, pero todavía quedan fragmentos, pequeñas púas que avanzan lentamente hacia su corazón. Le explica que el dispositivo es un electroimán conectado a una batería de auto. Su única función es simple y brutal: impedir que esas púas lo maten. Tony entiende algo aterrador. Su vida ahora depende de una batería. De pronto llegan los secuestradores. Tony se da cuenta de algo inquietante. Ellos tienen las armas de su compañía. Detrás de ello aparece un hombre imponente, barba espesa, mirada fría. Habla, pero Tony no le entiende. El hombre secuestrado a su lado le traduce. Le da la bienvenida a Tony Stark. Le muestra lo que ha creado. Armas, misiles, con su nombre. Quieren que construya el misil Jericho que presentó ante el mundo. Tony se niega. El líder no insiste. Solo deja clara la amenaza. Más tarde, Tony observa el campamento. Cajas y más cajas llenas de armas de Industrias Stark. El secuestrador le promete algo. Si construyes el misil, será libre. Pero Tony lo sabe, eso no es verdad. Entonces, el hombre que lo salvó lo impulsa a actuar, a no quedarse quieto, a hacer algo con el tiempo que le queda, porque así no puede ser recordado. Tony empieza a armar algo. Mientras trabaja, le hace preguntas al hombre que lo salvó. Quiere saber quiénes son los secuestradores. Él le responde que son sus clientes más fieles y se hacen llamar los 10 anillos. En ese momento, Tony le pregunta su nombre. Se llama Jensen y ahí empieza algo. Tony empieza a confiar en este hombre. Tony y Jensen comienzan a buscar paladio. Lo sacan de sus propias armas. Es irónico. Lo que diseñó para matar ahora es lo único que puede mantenerlo vivo. Tony no está construyendo el misil que le pidieron. Está construyendo otra cosa. Una miniatura de un reactor ARC. Esa tecnología ya existía. Él mismo la había creado antes, pero en una escala mucho mayor. Estaba pensada para algo noble, energía limpia, sostenible, capaz de alimentar industrias Stark y ciudades enteras. Ese reactor representa el lado bueno de su conocimiento, pero lo que quería lograr lo dejó a medias, porque mientras ese sueño existía, su empresa seguía fabricando armas, y eso era más lucrativo. Ahora ese mismo reactor, pero ahora más pequeño, va a cumplir una función básica y brutal: alejar los fragmentos de metal de su corazón. Tony le muestra su verdadero plan a Jensen. No es un misil, es una armadura, un arma para escapar. Mientras trabajan, Tony le pregunta a Jensen si tiene familia. Jensen le responde que sí. Tony responde que él no. Lo dice sin tristeza, sin drama, como si fuera un dato más. Jensen lo mira y le dice una verdad que lo cuestiona. Eres un hombre que lo tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada. Porque Tony tiene dinero, poder y fama, pero no tiene raíces, ni alguien por quien vivir. Y esa frase no lo ataca, pero lo despierta. Y por primera vez, Tony empieza a cuestionarse si realmente todo lo que construyó valió la pena. Mientras tanto, el líder de los 10 anillos empieza a sospechar. Le da un ultimátum. Tiene hasta el día siguiente para completar el misil. Tony y Jensen trabajan sin parar. Cada segundo cuenta. Tony se pone el traje, coloca una bomba en la puerta,
Los secuestradores, preocupados por lo que están creando, se acercan, abren y hay una explosión. Jensen quiere ganar tiempo, así que decide enfrentar a los secuestradores que se acercan, porque el programa de vuelo y los sistemas básicos de la armadura todavía no han cargado por completo, y sin eso no hay escape. El sistema termina de cargar. Tony sale. Vemos por primera vez a Tony Stark dentro de una armadura. Lucha contra sus secuestradores, contra sus propias armas, contra las consecuencias de su legado. Mientras escapa, ve a Jensen en el suelo, gravemente herido. Tony se le acerca, le da las gracias. Jensen, antes de morir, le dice algo simple pero definitivo: que no desperdicie su vida. Tony mira alrededor y toma una decisión. Quema todas las armas del campamento de los 10 anillos y genera una gran explosión. Tony sale volando, pero el traje es inestable. No puede mantenerse en el aire y cae. Termina caminando solo en medio del desierto, sin ayuda, sin empresas, sin lujos, pero con algo nuevo: conciencia. Tony es encontrado por su amigo James. Lo rescatan y regresa a casa. Pepper lo recibe con mucha emoción. Tony le pide a Pepper 2 cosas: una hamburguesa y una conferencia de prensa urgente. Nadie comprende su urgencia. Durante la rueda de prensa, un agente se acerca a Pepper. Se llama Phil Coulson. Dice pertenecer a una división estratégica y quiere hablar con Tony. Pepper le dice que le agendará una cita. Tony sube al escenario y dice algo que nadie espera: va a cerrar la división que fabrica armas. Esta decisión nace de su secuestro. Ahí descubre que sus armas matan civiles, que están siendo usadas por terroristas, y el misil que casi lo mata era suyo. Obadiah intenta convencerlo que es una mala idea, pero Tony no duda. Obadiah acepta su decisión, le dice que él será a cargo de la compañía, le sugiere que descanse, que se recupere y que no intervenga por ahora. Tony acepta. Más tarde vemos a Tony trabajando solo en su casa. Crea un nuevo reactor ARC, uno más estable, más limpio. Le pide a Pepper que se lo cambie. Pepper se asusta, le dice que nunca vuelva a pedirle algo así. Tony responde algo que revela su soledad, que ella es la única persona que tiene. Pepper le pregunta qué hará con su antiguo reactor. Tony le pide que lo destruya. Dice que no es nostálgico. Tony va a visitar a su amigo el coronel James para contarle en qué está trabajando. Quiere que lo entienda, que lo respalde. Aclara que no es militar. James se molesta. Le dice que aclare su mente y le deja algo claro: no cuenta con su apoyo. Tony se queda solo otra vez, pero sigue decidido con su nuevo proyecto. Habla con Jarvis, le pide que abra un nuevo archivo: Mark II. Mark I fue la armadura que creó para escapar. Mark II será una nueva versión de su creación. Jarvis le pregunta si guarda una copia en la base de datos de Industrias Stark. Tony responde que no, que ya no sabe en quién confiar, que no quiere que eso caiga en manos equivocadas. Mientras tanto, en otro lugar, los secuestradores encuentran los restos de Mark I, las piezas, la prueba. Quieren reconstruirlo. Ahora vemos a Tony creando el nuevo traje. Prueba, falla, ajusta, vuelve a fallar. Obadiah lo visita. Le dice que la mesa directiva quiere destituirlo, que el nuevo rumbo de la empresa no les beneficia. Tony responde algo simple pero firme: solo está siendo responsable. Obadiah intenta otra cosa. Dice que los directivos necesitan algo. Le pide que le entregue lo que está creando. Tony se niega. Ese trabajo es suyo. No es para venderlo, no es para compartirlo. Obadiah se molesta. Aquí se marca una línea invisible. Tony ya no crea para el negocio, crea para corregir un error. En una prueba, Tony consigue volar, completa el traje, introduce a Jarvis en el sistema y sale al exterior para hacer una prueba. Todo va bien, pero decide ir más allá. Intenta romper un récord de altura. Jarvis no está de acuerdo, le advierte el riesgo. Tony ignora la advertencia. El sistema se congela, falla y Tony cae. Logra descongelarse a tiempo y se salva. Lo que vemos aquí no es solo un error, es el carácter de Tony empujándolo más allá del límite. Ese impulso mal usado casi lo mata, pero aprendido más adelante marcará la diferencia. Tony vuelve al taller, ve un regalo de Pepper. Es su primer reactor. Tiene una placa que dice: prueba de que Tony Stark tiene corazón. Tony se queda mirándolo. Por primera vez, algo que creó no le recuerda lo que puede hacer, sino quién es. Luego ve las noticias. Hay un evento suyo al que no fue invitado. Las noticias dicen que no ha salido de la cama porque sufre de estrés postraumático. Hablan de él sin saber nada de él. Jarvis le muestra el exterior del traje.
todo es dorado. Tony lo observa y dice que es demasiado ostentoso. Mira uno de sus autos, que es rojo metálico, y le pide a Jarvis que aplique ese color. Jarvis le dice que tardará 5 horas, por lo que Tony decide ir al evento que no lo invitaron. Aparece sin aviso, todos se sorprenden. Ahí se encuentra con el agente Phil Coulson, el mismo que pidió una cita con Pepper. Acordan en reunirse. Mientras conversa, Tony ve a Pepper y esta vez no la mira como su asistente. Pepper está ahí con un vestido elegante, el cabello arreglado, distinta a la de siempre. Tony la observa, no dice nada, pero la mira como nunca antes. Tony se acerca a Pepper y le pide bailar. Ella también lo mira diferente. Pepper se pone nerviosa, no está acostumbrada a que Tony la mire de esa manera, por lo que salen afuera a tomar aire. Y ahí Pepper le reclama que no debió sacarla a bailar, que él es su jefe y que todo el mundo sabe cómo es con las mujeres. Tony le dice que está exagerando y después, silencio. Y en ese silencio, Pepper hace algo inesperado, se lanza a besarlo y Tony no reacciona. No porque no quiera, sino porque todavía no sabe cómo estar cuando alguien se le acerca de verdad. Pepper, incómoda, le pide un trago. Tony va al bar y ahí aparece la reportera con la que pasó la noche. Ella no viene a coquetear, viene a confrontarlo. Le reclama que no se está haciendo cargo de su compañía. Le muestra imágenes del día anterior de un pueblo pequeño en Afganistán llamado Gulmira. Las fotografías muestran armas de industrias Stark en manos de terroristas. Casas destruidas, personas huyendo, familias separadas. Tony queda en silencio y entonces entiende algo. No debió apartarse de su compañía. Siempre estuvo acostumbrado a dejar ciertas cosas en manos de otros para no preocuparse. Confiaba, delegaba, pero mientras tanto sus armas siguieron matando gente. Busca a Obadiah para pedirle una explicación. En ese momento, Obadiah le pide una foto para que la prensa no note nada raro. Después le confiesa, fue él quien pidió que Tony fuera apartado de la compañía. Dice que lo hizo para protegerlo. Tony ya no sabe si eso es verdad o solo una excusa. Tony ve las noticias. Los 10 anillos están en Gulmira, usando sus armas, expulsando a los habitantes. Algo se rompe. Tony está cansado. Ya no quiere discursos ni conferencias ni premios. Y por primera vez se pone su traje icónico, rojo y dorado, y vuela a Gulmira. En ese pueblo, un miembro de los 10 anillos está separando una familia, pero inesperadamente Tony aparece, ataca y los derrota. Ahora usa su armadura no para escapar, sino para intervenir. Luego va por los misiles. Mientras Tony vuela, el gobierno lo detecta en los radares. No saben qué es. Llaman al coronel James, el amigo de Tony, porque él es el encargado del desarrollo de armas. James sospecha de su amigo, por eso lo llama. Tony no le dice nada y la llamada se corta. El gobierno decide disparar misiles al objeto extraño. Tony lanza bengalas y logra evadirlos. Luego Tony le devuelve la llamada a James y por fin se lo dice. El objeto es él, que está dentro. Y en ese momento, Tony deja de ser solo un inventor y empieza a convertirse en un superhéroe. Vemos al líder de los 10 anillos reunido con Obadiah. Obadiah le pide algo muy concreto. Quiere ver el arma con la que Tony Stark logró escapar. El líder se la muestra y le propone seguir trabajando juntos, pero Obadiah ya no necesita aliados. Activa un dispositivo, lo paraliza y se lleva la armadura sin remordimiento. Ordena a sus ingenieros que hagan un prototipo de inmediato. La creación de Tony no fue un error para él, fue una oportunidad que estaba esperando. Tony llega a su taller. Jarvis comienza a retirarle el traje. Pepper entra y lo observa preocupada. Tony le pide algo muy específico, que vaya a su oficina, use un chip de acceso, entre a la computadora principal y saque los registros de los embarques más recientes. Con esa información, Tony puede hacer algo por su compañía y por su apellido, detener a quienes negocian bajo la mesa, localizar sus armas y destruirlas. Pepper le pide que deje de arriesgar su vida, le dice que se va a terminar matando y entonces renuncia. Tony no lo entiende y le reclama algo que también se reprocha a sí mismo. ¿Por qué estuvo a su lado cuando él cosechaba los frutos de la destrucción y ahora que quiere proteger a las personas que puso en peligro, se va a ir? Pepper insiste, dice que lo único que está haciendo es firmar su propia sentencia de muerte. Tony responde con una verdad que lo marcó en su secuestro, que no debería estar vivo, que sobrevivió por una razón, que ahora entiende cuál es su misión y que siente que esto es lo correcto. Pepper lo mira, cambia de decisión y decide ayudarlo. No porque deje de tener miedo por Tony, sino porque al escucharlo comprende que esta vez Tony sabe por qué hace lo que hace.
y decide confiar en que es lo correcto. Pepper va a la compañía, investiga y descubre la verdad completa. Obadiah fue quien planeó el secuestro de Tony, incluso dio la orden de matarlo. No fue un accidente, fue un plan. Por un momento parece que Pepper no tendrá inconvenientes, pero entonces Obadiah entra a la oficina. Pepper intenta disimular, él no sospecha, hasta que Pepper se va y él mira la pantalla. Lee una sola frase, descarga completa, y en ese momento descubre que Tony ya va a saber la verdad. Pepper sale de la compañía apresurada, está nerviosa, respira rápido, y justo cuando va a irse sola, se encuentra con el agente Coulson. No le explica nada, solo le pide que la acompañe. Obadiah está furioso, exige avances a sus ingenieros, quiere resultados. Ellos le dicen que no pueden hacer el reactor más pequeño, esa tecnología no existe. Obadiah estalla porque Tony sí pudo hacerlo, en una cueva, sin herramientas y sin recursos. Y entonces decide algo peligroso. Si no puede recrearlo, tendrá que robarlo. Obadiah entra a la casa de Tony, lo paraliza con su dispositivo. Tony no puede moverse. Obadiah no se esconde más. Le confiesa que él ordenó su asesinato, que nunca pensó que sobreviviría, pero que gracias a que sobrevivió, ahora podrá obtener grandes cosas con ese reactor. Le arranca el reactor del pecho, Tony cae, Obadiah confiesa algo más. Va a usar esa tecnología para crear armas y va a matar a Pepper. Obadiah se va. Tony se está muriendo. Le falta el aire, la fuerza, y con lo último que tiene se arrastra por el taller. Busca el regalo de Pepper, su antiguo reactor, el que dijo que destruyeran. De pronto aparece James y encuentra a Tony en el suelo, casi muerto. Tony apenas puede hablar, pregunta por Pepper, le dice que Pepper está con los agentes, buscan a Obadiah para arrestarlo. Tony se coloca el traje, pero Jarvis le advierte algo crucial. Ese reactor no es el adecuado para la armadura, no tiene la potencia. No es estable, fue diseñado solo para mantenerlo con vida, no para pelear. Pero Tony no tiene opción. Mientras tanto, Obadiah conecta el reactor a un nuevo traje y se lo coloca. Mientras Pepper y los agentes lo buscan, Obadiah se oculta. Luego aparece. Está a punto de matar a Pepper, pero Tony interviene. Empiezan a pelear en plena ciudad. El reactor de Tony empieza a fallar. No responde igual que el nuevo reactor. Mientras tanto, Obadiah le dice algo que revela todo su ego. Que él levantó Industrias Stark desde cero. Que nada lo va a detener. Dispara un misil. Tony cae, pero se levanta. Obadiah se sorprende y entonces dice que él también mejoró su traje. En ese instante, a Tony se le ocurre una idea. Una idea que recuerda la vez que casi muere. Le pide a Jarvis que lo lleve a la máxima altura. Jarvis le responde que solo tiene 15% de potencia. Tony lo sabe y aún así se arriesga. Porque ahora no pelea para demostrar nada. Pelea porque ya entendió por qué sigue vivo. Tony hizo ajustes a su traje para evitar el congelamiento a gran altura, pero ahora el problema es otro, ya casi no tiene potencia. Aún así, vuela. El plan funciona. Obadiah se congela y cae. Tony apenas tiene 2% de energía y aún así logra llegar al suelo, pero no termina ahí. Obadiah sigue vivo, agarra a Tony y lo aplasta con todas sus fuerzas. Tony, con lo último que le queda, activa las bengalas. Obadiah lo suelta. Tony llama a Pepper y le pide que sobrecargue el reactor de la compañía para volar el techo. Hasta que eso ocurra, Tony tiene que ganar tiempo. Obadiah vuelve a atacarlo, le arranca la máscara, lo aplasta, lo lanza. Tony está a punto de caer. Tony le dice a Pepper que presione el botón. Pepper no quiere porque Tony todavía sigue arriba. Tony insiste, Pepper aprieta el botón y la energía se libera. Pepper presionó el botón sabiendo que podía perder a Tony. Pero no porque no le importara, sino porque entendió que a veces salvar a otros implica aceptar ese riesgo. La explosión lanza a Tony y mata a Obadiah. Tony queda inmóvil, su reactor parpadea. Por un momento no sabemos si está vivo y entonces escuchamos la voz de Pepper. Después de la batalla, descubrimos que Tony y Pepper están vivos. Se preparan para una rueda de prensa. Tony lee el periódico, ahí aparece un nombre nuevo, Iron Man. Tony hace un comentario irónico.
Dice que no es preciso llamarlo así, ya que el traje es de oro y titanio. De pronto aparece el agente Coulson y le entrega a Tony una coartada para proteger su identidad. Pepper le da las gracias, Coulson responde que es su trabajo, que estarán en contacto, y menciona el nombre oficial de su organización, SHIELD. Tony sale a la rueda de prensa, tiene un guión preparado. Todo está listo para la mentira perfecta. Tony empieza a leerlo, se detiene, mira al público y decide hacer algo distinto, algo que ya no encaja con el hombre que era antes. Y dice una sola frase: yo soy Iron Man. Y con eso, Tony Stark no solo revela su identidad, revela algo más importante, que no va a esconderse, que no va a huir, que por primera vez está dispuesto a hacerse responsable de lo que creó y de quién es. Aquí no nace un héroe perfecto, nace un hombre que entendió demasiado tarde, pero a tiempo. Si este video resonó contigo, te invito a que te quedes, te suscribas y sigamos creciendo juntos.